Bien, jóvenes estudiantes, vamos a continuar en este proceso de la educación, proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la guía de autoaprendizaje de lengua y literatura, el material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19 para los estudiantes del segundo año de bachillerato, fase 2, semana 3. Vamos a desarrollar lo que es la guía número 3 de lo que es esta asignatura. Como podemos ver en la pantalla, la guía de autoaprendizaje, segundo año de bachillerato, lenguaje y literatura, unidad número 4, que es la literatura americana, el realismo regionalista, crítico y social. Esta unidad que anteriormente ya se ha hecho su presentación respectiva, una manera general que se abordó en la introducción de la unidad número 4, pero en esta ocasión vamos a estar trabajando el contenido, los textos periodísticos, la entrevista, finalidad, características, clases, la entrevista radiofónica y televisiva. Dentro de las producciones vamos a estar hablando ahí de lo que es la resolución, de lo que es la resolución de actividad de comprensión lectora, la escritura de una entrevista a un personaje literario o de la sociedad actual. Dentro de las orientaciones que vamos a poder observar acá y podemos guiarnos es la siguiente. Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Dedica 30 minutos para cada actividad. No es necesario imprimir el documento. Únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. En la parte de inicio nos dice ahí, actividad número 1, para iniciar las actividades debes investigar sobre una estrategia discursiva como la entrevista y los tipos de entrevista. Esto te permitirá elaborar un cuadro comparativo. Literal A. Primero, ingresa el enlace para investigar sobre la entrevista y los tipos de entrevista. El enlace que podemos observar acá nos va a traer lo siguiente. El enlace nos traslada a este tipo de información que podemos observar en la pantalla. Vamos a acercar un poco más para poder visualizar y no haya dificultad a la hora de darle lectura, de hacer el análisis de esta información. Bien, los consejos periodísticos de la entrevista. Antes de empezar, debemos de decir qué es una entrevista. Como nos plantea aquí, la entrevista, en el sentido estricto, es un diálogo entre dos o más personas que responden al formato de pregunta-respuestas. Sus elementos principales son un entrevistador que efectúa las preguntas y un entrevistado, normalmente experto en una materia de interés social, que la responde. Es la herramienta más utilizada dentro del proceso de comunicación social. En lo que respecta a su propósito, estamos hablando del propósito profesional. La entrevista cumple una función principal. ¿Y cuál es la función principal? Obtener información de individuos o grupos y facilitarlas a un espectro amplio de la población. Esto convierte a la entrevista en un recurso, lo que es informativo.
Y la entrevista periodística se trata de un diálogo entre un periodista que juega el papel de entrevistador y un experto en determinada materia, que es el entrevistado. La entrevista periodística es el desarrollo de un cuestionario planificado, organizado, coherente y, por lo general, dirigido a satisfacer incógnitas concretas y a descubrir soluciones. Es un género periodístico muy utilizado y fácilmente identificable por el público, lector, radioescucha, televidente o internauta. Para que una entrevista sea más digerible, es necesario saber hacer preguntas concretas, haber estudiado al entrevistado antes del encuentro y, en el lenguaje escrito, tratar de redactar las respuestas de la manera más clara y escueta posible. Además de sus peculiaridades, la entrevista engloba características de otros dos géneros periodísticos, que es la información y el reportaje. Bien, ahora veamos las clases de entrevista. Existen diversas clasificaciones para diferenciar la entrevista. Número 1, tenemos ahí, por su objetivo, la entrevista de opinión. Su intención es que el entrevistado manifieste su opinión sobre un determinado hecho o tema. B. Entrevista de noticia. El objetivo principal es que el entrevistado proporcione información sobre un determinado tema. C. Entrevista de personalidad o retrato, perfil. Su intención es que el entrevistado se muestre tal como es y que proporcione un retrato de su personalidad o imagen a través de sus declaraciones. Vamos ahora a lo que es por el canal. A. Personal. Son las más abiertas, amplias y penetrantes. Además, son las más efectivas para lograr el grado óptimo de confidencialidad, lo que en última instancia deriva en la obtención de respuestas más precisas. Asimismo, la interpelación entre ambos interlocutores es más viva y el entrevistador capta tanto el lenguaje oral como el corporal del entrevistado. B. Telefónica. Las entrevistas telefónicas son más fáciles de desarrollar por la inmediatez del canal. Se realizan por la vía telefónica y son relativamente efectivas en los medios audiovisuales y para informaciones breves. También son útiles cuando el entrevistado está ubicado en un lugar distante o para ahorrar costes de gestión y tiempo. Por cuestionario. El entrevistador remite las preguntas al entrevistado por correo postal, electrónico, fax, etc. Únicamente debe recurrirse a las entrevistas por cuestionario cuando el entrevistado está preso en otro territorio o se muestra huidizo o reservado y no ha accedido a realizar entrevistas telefónicas o personales. Tienen el inconveniente de que las respuestas estén tergiversadas y de perder la frescura y vivacidad de las preguntas en directos, ya que en casi todas las entrevistas las preguntas originales van derivando en otras cuestiones de interés. Pasemos ahora a lo que es por el número de entrevistados. A. Individual. Implica la participación de un entrevistador y un entrevistado. B. Colectiva. Implica la participación de dos o más entrevistados, aunque se recomienda que el número no supere las 4 o 5 personas con el objeto de mantener un orden en el diálogo. Posteriormente pasamos lo que es por su modalidad. A. La entrevista estructurada o formal está realizada sobre la base de un cuestionario previamente elaborado. B. La entrevista no estructurada o informal se trata de preguntas respondidas en una conversación teniendo las
características de ausencia de una estandarización formal. Posteriormente tenemos en el literal C la entrevista focalizada. ¿En qué consiste esta? Esta consiste en su realización, requiere una gran experiencia, habilidad y tacto, está enfocada a ahondar en una cuestión delicada y se realiza sin sujetarse a una entrevista formalizada. Debido a ello, precisa de gran agudeza y agilidad por parte del entrevistador para recabar los datos que se necesitan. Está la entrevista no dirigida. El entrevistado tiene completa libertad para expresar sus sentimientos y opiniones y en función de ellos el periodista va encaminando la entrevista. Después tenemos lo que es los valores de la entrevista periodística. Gracias al diálogo entre varios interlocutores, la entrevista es un género periodístico muy dinámico y ameno. Está considerada como una de las fórmulas más ágiles para dar a conocer una información o para profundizar en el conocimiento de los hechos, sus causas y sus consecuencias. Posteriormente podemos ver el valor agregado más importante de la entrevista periodística reside en su fuerza testimonial, que reviste de peso y autoridad el trabajo del periodista y contribuye a dar credibilidad a la información proporcionada. Posteriormente tenemos cómo hacer una buena entrevista. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el tema que vas a tratar en tu entrevista. Una vez hecho esto, lo más recomendable es que te documentes bien para poder llevar las riendas de la entrevista. Después tienes que elegir la persona a la que quieres entrevistar, un experto en la materia elegida o, en última instancia, quien pueda aportar datos de interés sobre el tema escogido. A continuación, debes diseñar un cuestionario con preguntas clave que son muy recomendables para encaminar el diálogo y evitar olvidos. Otras preguntas nacerán espontáneamente en el curso de la entrevista y, por lo general, suelen ser más interesantes que las anotadas. Una vez evaluadas todas estas cuestiones, ya puedes concertar una cita con la persona a la que vas a entrevistar. El último paso es escoger el canal para realizar la entrevista. Lo más recomendable es hacerla cara a cara, pero si no es posible puedes realizarla por teléfono o por cuestionario escrito. Te sugerimos contacto inicial. Para crear un ambiente agradable y de confianza, te recomendamos que antes de iniciar las preguntas establezcas una conversación relajada que no guarde relación directa con la entrevista. Te ayudará a crear un vínculo con el entrevistado. Formular preguntas claras y ordenadas. Decíamos formular preguntas claras y ordenadas. Si es una entrevista no estructurada, es decir, sin cuestionario previo, puedes plantear tus preguntas dentro del contexto general de la conversación. Si la entrevista es estructurada, las preguntas tendrán un carácter más metódico. ¿Cuál es la diferencia entre la estructurada y la no estructurada? Sencillo, jóvenes. La estructurada es aquella que se lleva un orden ya previo, ya se sabe que se va a preguntar cuáles podrían ser las posibles respuestas o en su debido caso tener clara lo que se va a preguntar. Pero la entrevista no estructurada es aquella donde no se sigue un guión, es aquella donde la persona que pregunta puede ser ocurrirse en el momento de la entrevista, puede suceder lo que es eso. Ahora, ¿cómo obtener y completar la respuesta? Debes tener cuidado de no orientar o sugerir respuestas inadecuadas a tu entrevistado, así como controlar bien el énfasis de las preguntas. ¿Cómo registrar la respuesta? Lo más recomendable para obtener veracidad y ser fiel a los temas tratados en la entrevista
es la anotación directa o la utilización de una grabadora, una herramienta tecnológica que nos puede ayudar hoy en día con los otros dispositivos tecnológicos que son necesarios para poder grabar lo que son las entrevistas y no perder ningún detalle de lo que nosotros queremos saber, investigar, preguntar o tener un punto de vista. La conclusión de la entrevista. En cualquier caso, una entrevista debe terminar de manera cordial. Eso debe ser así. Recordemos que cuando uno hace la entrevista, su objetivo es conocer puntos de vista, decíamos, oficiar las diferentes opiniones, independientemente sean compatibles con nuestros puntos de vista, ya sea por orden económica, política, ideológica, dogmática, etc. Debemos de respetar el punto de vista de la persona que hemos entrevistado. Y el saludo es tan importante y la manera cordial de tratar a estas personas que uno ha entrevistado. Te recomendamos, acude a la entrevista vestido propiamente bien arreglado, colócate a un nivel de igualdad con el entrevistado, es decir, cómo llevarías una conversación normal. Formula primero las preguntas más sencillas, observa atentamente al entrevistado, manifiesta tu interés por lo que contesta, no condiciones la respuesta. Otro elemento es anota las frases y palabras lo más fielmente posible, abrevia la declaración debidamente, muéstrate imparcial y franco frente a los planteamientos e ideologías de tu entrevistado, establece algún vínculo con el entrevistado, como por ejemplo dirección y teléfono, no por si necesitas información, aclaraciones o datos adicionales. El otro planteamiento es no repitas las preguntas que ya han sido contestadas. Concede a tu entrevistado el tiempo suficiente para pensar su respuesta. Ya es hora de empezar. Una vez cumplidos los pasos y recomendaciones anteriormente expuestos, debes ponerte manos a la obra. Diseña previamente un esquema de redacción priorizando los elementos en función de su valor. Define con claridad la extensión y el estilo que vas a utilizar para tu entrevista. Ten en cuenta que el espacio condiciona el estilo. No olvides poner en práctica tus conocimientos en materia de reglas gramaticales, expresiones lingüísticas, claridad, precisión, exactitud y otros mandatos de lenguaje que debemos conocer y respetar. Bueno, después de haber visto lo que es la propuesta para realizar una entrevista y los tipos de entrevista, esa es la información a lo que nos direccionaba lo que es esta dirección que podemos observar nosotros acá. Esta dirección nos encaminaba a lo que ya hemos planteado anteriormente. Y ahí otra recomendación dice, si tienes internet puedes ingresar a otro sitio web, en caso contrario consulta con tus compañeros de clases o en bibliografía que tengas en casa. B. Segundo, elabora en tu cuaderno de apuntes un cuadro comparativo que contenga los tipos de entrevistas. Recuerda, un cuadro comparativo debe incluir similitudes y diferencias. Retoma el siguiente formato. Podemos observar ahí los tipos de entrevistas. Los tipos de entrevistas, las similitudes y diferencias. Ahí tenemos un cuadro que nos puede servir para poder anotar los diferentes tipos de entrevistas que ya anteriormente hemos planteado. Después que usted haya desarrollado eso, haya respondido, haya expuesto su respuesta en ese cuadro comparativo, se nos plantea que se comparte información con tus compañeras y compañeros a través de redes sociales y consulta a tu docente sobre otras fuentes de información. Procura mantener una comunicación efectiva con tu docente, siempre con la autorización de una persona adulta de tu familia
futuro responsable. Vamos a continuar ahora con lo que es el literal B, el desarrollo. La actividad 2 nos dice: lee la entrevista y la historia. Puedes leerla en voz alta para y con tu grupo familiar. Vamos a darle lectura a esta información que dice acá. Nos plantea así: la entrevista y la historia. La entrevista como práctica periodística se consolidó a comienzos del siglo XIX. En sus orígenes fue considerada un género menor, pues su aliento conversacional contradecía la adusta prosa que arraigaba en los diarios. ¿Acaso lo más llamativo de su aparición fue el desenfado con que humanizó a los personajes que fueron, a decir de su época, de los más llamativos? La vocación exegética de la entrevista ganó popularidad luego de la publicación del Manifiesto Comunista, que se da en el año de 1848, y su reivindicación de la cultura de masas, aunque siguieron existiendo reticencias en su contra por su inminente parcialidad. Ya siendo un pensador afamado, Marx sostuvo una charla con el periodista R. Landor, que se dio a conocer en el diario neoyorquino Tigor. El documento fue recibido en la redacción del periodista el 3 de julio de 1871, con un escrito adjunto en el que el entrevistador advertía que su objetivo era obtener información sobre la primera internacional de trabajadores, de la que Marx era uno de los miembros más destacados. Landor explicó en su prefacio que, aunque no se hallaba en presencia de un trabajador, sino de un teórico perteneciente a otra clase social, cuando estuvo cara a cara con él, supo que Marx reunía en sí la más formidable conjunción de fuerzas: un soñador que piensa, un pensador que sueña. El tema central de su conversación fue el repudio generalizado de la burguesía europea hacia la internacional. Con un tono jocoso, Marx alegó que todos los documentos de la asociación eran públicos y estaban al alcance de cualquiera, al igual que los manifiestos, cuyo compendio apenas constaba un chelín. También desmintió que entre los integrantes hubiera conspiradores que quisieran beneficiarse de las colectividades obreras. Por último, el autor del Capital aclaró que la sede de la Internacional se había establecido en Inglaterra por motivos pragmáticos, pues era el país que ofrecía un entorno jurídico propicio, aunque objetó: la clase media inglesa siempre se ha mostrado dispuesta a aceptar el veredicto de la mayoría en la medida en que ha ostentado el monopolio del derecho al sufragio. Pero recuerde lo que le digo: en cuanto pierda una votación referente a algo que considere vital, seremos testigos de una nueva guerra de esclavistas. En los umbrales del siglo XX, las entrevistas más llamativas tuvieron como protagonistas principalmente a políticos intelectuales. Algunos de ellos fueron los conocidos por Robert, por Stevenson, por Mike White, Otto von Bismarck, Oscar Wilde, Rudyard Kipling, Emile Zola y Henry Ibsen. En el ámbito científico destacó la de R.H. Charand a Thomas Alva Edison, hombre resuelto e infatigable, cuya determinación le ganó la gracia de su entrevistador. Al pasar por delante de la torre Eiffel y a sus pies al hombre, observé el monumento y después al hombre. El monumento parecía, por contraste,
infinitesimalmente pequeño. Entre las más recordadas que se llevaron a cabo en México, destaca lo que Portillo Díaz concedió a James Creelman en el castillo de Chapultepec en 1908. Uno de los tópicos que se abordaron con mayoría insistencia fue el de la reelección presidencial. Díaz afirmó que no tenía inconvenientes en entregar el poder, pues se consideraban una democracia, aunque advirtió que si había permanecido en el cargo durante 3 décadas, se había principalmente a su atención de salvar a México de los peligros de la ignorancia y de la manipulación, pues la población pobre era vulnerable a los efectos de la demagogia. Según sus palabras, la democracia trae consigo los verdaderos y únicos principios de un buen gobierno, aunque en realidad solo sean practicables en los pueblos que han llegado a su pleno desarrollo, y auguraba que en 1910 sería el año indicado para delegar la silla, ya sea pegándose a un estilo pregunta-respuesta o permitiéndose licencias narrativas. La entrevista tiene como propósito la indagación, y el resultado de sus pesquisas, desconcertante o esclarecedor, nos permite vencer una distancia que parece insondable y nos iguala con aquellos que repudiamos o admiramos. Bien, este escrito está por Ángel Gilberto Adame. Después de la lectura, responde en tu cuaderno de clases lo siguiente. A. ¿Cuál es el tema principal de la lectura? Vamos a tratar, se va a analizar de acuerdo a esa interpretación que usted haga de ese texto que se acaba de leer, de escuchar. Va a tratar de identificar cuál es el tema principal de la lectura. B. ¿En qué año nace la entrevista? Hay que recurrir a la historia, según en qué año nace. C. Según el autor, ¿cómo nace la entrevista? Tenemos que argumentar nuestra respuesta, cómo nace la entrevista. Y D. ¿Qué características de la sociedad se puede identificar en el texto? Vamos a explicar qué características de la sociedad se puede identificar en el texto. Bien, posteriormente nos está diciendo ahí, puedes consultar a tu docente, compañeros y compañeras por medio de redes sociales sobre esta actividad. Pide apoyo de tus responsables. Y vamos al literal C, el cierre. En este literal que nos plantea aquí, nos está diciendo la actividad número 3. En tu cuaderno de apuntes resuelve lo siguiente. A. Busque y escribe en tu cuaderno de apuntes una entrevista a un personaje literario o de la sociedad actual de tu preferencia. B. Posteriormente identifica las partes de la entrevista. Bien, en esta actividad número 3 es importante aclarar lo siguiente. Nos está sugiriendo la actividad 3 que debemos de buscar, de escribir en el cuaderno de apuntes una entrevista a un personaje literario. Bien, veamos ahí lo siguiente. Vamos a tratar de hacer una entrevista así idealizada, de manera, digamos, que nosotros nos podemos inventar lo que es la entrevista, porque dadas las circunstancias que vivimos, no podemos orientar a que usted vaya a entrevistar a una persona, a un poeta o algo así, porque no es lo recomendable de momento. Entonces tiene que hacerlo de manera creativa, imaginar y estructurar usted la entrevista, la pregunta y todo ello.
El B, posteriormente identifica las partes de la entrevista. Primeramente va a hacer lo que es la entrevista, la va a estructurar y posteriormente va a identificar las partes que tiene su entrevista. Bien, es así, jóvenes estudiantes, que se ha tratado de explicar la guía número 3 de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato, esperando de que la información vertida en esta presentación le haya sido de utilidad, y si hay dudas, preguntas de este desarrollo de esta actividad, no dudemos en consultar a través de los medios que ya se han establecido.